El 9 de noviembre de 2025, el presidente Trump prometió a cada estadounidense $2.000 en dividendos procedentes de los ingresos arancelarios. En 24 horas, el Bitcoin se disparó a $103.000. Los canales de Telegram estallaron con declaraciones: la deuda del Estado se condonará a través de criptomonedas. También, según los últimos datos de octubre de 2025, se sabe que la empresa Tether posee $135.000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eso es más de lo que posee Alemania. La corporación privada de criptodivisas es uno de los mayores acreedores del gobierno estadounidense. Mi nombre es Mr. Dark Web, y hoy descubrirás quién pagará realmente la cancelación de la deuda estadounidense. Llevo casi un año dirigiendo este canal. Durante ese tiempo, he hablado de mercados darknet, esquemas piramidales, esquemas de lavado de dinero y cryptocurrencies. Pero lo que ocurrió el 9 de noviembre se salió de todas las categorías. No fue una estafa de un solo hombre. No fue un ataque de hackers. No fue una estafa piramidal que se derrumbaría en 6 meses. Era más que eso. Tras la declaración de Trump, hubo euforia en los canales de criptomonedas. Algunos escribieron que había comenzado una revolución financiera. Alguien predijo que el Bitcoin se dispararía hasta los $500.000. Alguien juró que el gobierno estadounidense transferiría toda la deuda a blockchain y empezaría de cero. Entré en Reddit. El patrón era el mismo. Miles de mensajes, millones de visitas. Todo el mundo discutía una cosa: cancelar la deuda nacional a través de criptomonedas. Pero cuando empecé a indagar, me di cuenta. Nadie explica la mecánica. Nadie te muestra los números. Todo el mundo habla de emociones, esperanzas, miedos. Pero nadie responde a una pregunta sencilla. ¿Cómo pueden cancelarse exactamente $37 billones de deuda mediante criptodivisas? Decidí investigarlo. Lo primero que hice fue consultar los informes públicos de las mayores empresas de stablecoin. Lo que vi me sorprendió. Tether, una empresa de la que la mayoría de la gente corriente nunca ha oído hablar, poseía $135.000 millones en bonos del Tesoro estadounidense. Es más de lo que tiene Alemania, más que Australia, más que Corea del Sur. Luego, comprobé los datos de Circle, la empresa que emite la segunda mayor stablecoin USDC. Otros 45 o 55.000 millones. BlackRock, Franklin Templeton, tesorerías tokenizadas. 2.000 millones más. En conjunto, las criptomonedas privadas poseían unos $200.000 millones de deuda pública estadounidense. 200.000 millones. Y todo ocurrió en silencio, sin ruido, sin titulares en los periódicos. Mientras el mundo entero discutía sobre Bitcoin y memcoins, las criptocorporaciones se convirtieron en los mayores acreedores de la economía más poderosa del planeta. Pero eso no era lo más interesante. El 18 de julio de 2025, el presidente Trump firmó Genius Act, una ley para guiar y crear innovación nacional para las stablecoins estadounidenses. La primera ley federal en la historia del país para regular las stablecoins. Contó con el apoyo de demócratas y republicanos. 68 votos a favor en el Senado. 308 en la Cámara de Representantes. Una rara unanimidad en una época de polarización. La ley exigía que los emisores de stablecoins hicieran una cosa muy sencilla: mantener reservas en activos de bajo riesgo. Bonos del Tesoro, depósitos bancarios, repos, 1 a 1. Por cada token, $1 de garantía. Suena seguro, ¿verdad? Pero indagué más y encontré un detalle interesante. La ley prohibía a los emisores pagar intereses a los poseedores de tokens.
Así que Tether gana un 5% anual sobre 135.000 millones. Es decir, casi 7.000 millones de dólares de beneficio neto. Y los titulares de USDT obtienen cero. Tu dinero trabaja para el gobierno americano. La empresa gana miles de millones. Y tú obtienes la comodidad de poder transferir rápidamente dólares entre intercambios. Pero la comodidad no es un dividendo. Me di cuenta. Esto no es una estafa en el sentido clásico. No hay un villano gato blanco riendo en una guarida subterránea. Hay un sistema, legal, transparente, público. Pero no es menos peligroso. Decidí hacer una investigación completa. Rastrear el camino del dinero. Averiguar quién inició la narrativa de la cancelación de la deuda. Averiguar qué está pasando realmente. Y lo más importante, responder a la pregunta: ¿quién paga? Porque en finanzas siempre paga alguien. Siempre. Lo que he descubierto en las últimas semanas ha cambiado mi forma de entender el sistema financiero moderno. No es una historia de colapso. No es una historia de fraude. Es una historia sobre evolución. Es sobre cómo 37 billones de dólares de deuda cambian de forma sin cambiar de fondo. Y sobre cómo millones de personas de todo el mundo han pasado a formar parte de este sistema sin siquiera saberlo. 9 de noviembre de 2025. Domingo. Mañana en América, tarde en Europa, noche en Asia. A las 2:30 de la tarde, hora del este, apareció un post en la plataforma Truth Social. El autor es Donald Trump, 47º presidente de Estados Unidos. El texto era breve pero sucinto. Trump escribió que Estados Unidos se ha convertido en el país más rico y respetado del mundo gracias a sus políticas arancelarias, inflación casi nula, precios récord en el mercado de valores, 401 cuentas de jubilación en máximos históricos. Y luego, la frase clave: se pagará a todos un dividendo de al menos $2.000 por persona, sin incluir a las rentas altas. 24 palabras, 240 caracteres, pero el efecto fue instantáneo. 15 minutos después, el Bitcoin empezó a subir. $100.000, 101.000, 102. A última hora de la tarde en Nueva York, el precio había alcanzado los $103.000, casi un 2% más en 24 horas. Ethereum hasta los 3.500, más un 4,5%, Solana, XRP, otras altcoins, todas en la zona verde. La comunidad de criptomonedas ha explotado. Cientos de mensajes han aparecido en Telegram. Vuelven los cheques de estímulo, escribieron algunos. Ha comenzado la cancelación de la deuda del Estado, afirmaban otros. Algunos recordaban el año 2020. Cuando el gobierno envió $1.200 por persona durante una pandemia. Entonces el Bitcoin pasó de 3.800 a 69.000 en un año. ¿Puede repetirse la historia? La popular cuenta financiera de Cobase Letter publicó un post calificando lo que está ocurriendo como, efectivamente, una nueva ronda de cheques de estímulo. Más del 85% de los adultos estadounidenses tendrán derecho a un pago. Son más de 400.000 millones de dólares que inundarán la economía. Anthony Pompliano, un conocido criptoinversor con una audiencia de millones de personas, escribió que si Trump regala $2.000 de ingresos por aranceles, la historia recordará el pánico de abril de 2025 como uno de los consensos más tontos de la historia. Añadió que los aranceles no solo no causarían inflación, sino que fortalecerían la economía estadounidense. El analista Lark Davis comparó la situación con la del año 20. Entonces, los incentivos de $1.200 hicieron que el Bitcoin creciera un 50% en 5 semanas y un 900% en un año.
Es cierto que Davis advirtió que no deberíamos esperar un rally tan alocado esta vez, pero tampoco hay que ignorar los nuevos cheques estímulo. Kashif Raza, otro popular criptoanalista, recordó los efectos de los estímulos del pasado. En 2021, la inflación se disparó un 10%. Instó a la comunidad de criptomonedas a prepararse para un tsunami de inflación y calificó el Bitcoin de cobertura frente a la depreciación del dinero. Reddit, Twitter, YouTube. En todas partes se discutía lo mismo. La deuda nacional se cancelará a través de cripto. Ha comenzado una revolución financiera. Bitcoin es la salvación del colapso del dólar. Pero en medio de la euforia había escépticos. Esa misma noche, ABC emitió una entrevista con el ministro de Finanzas, Scott Bessent. El presentador George Stephanopoulos le hizo una pregunta directa sobre los dividendos. Bessent respondió con evasivas. Dijo que un dividendo de $2.000 puede adoptar muchas formas. Podrían ser las deducciones fiscales que ya están en la agenda del presidente. Eliminar el impuesto sobre las propinas, el impuesto sobre las horas extraordinarias, la seguridad social, la deducción de los préstamos para automóviles. En otras palabras, puede que no se trate de pagos directos, sino de ahorros fiscales. Bessent también reconoció que aún no ha hablado con Trump sobre un plan específico de dividendos. Los expertos han empezado a hacer recuento. Erica York, de la Tax Foundation, ha publicado un cálculo. Si el umbral de ingresos elevados se fija en $100.000 anuales, unos 150 millones de adultos estadounidenses podrán acogerse al pago. El coste del programa es de casi $300.000 millones. Si se incluye a los niños, la cifra asciende a $600.000 millones. El problema es que los aranceles recaudaron bastante menos. Según el Departamento del Tesoro, en el ejercicio fiscal de 2025, los aranceles aportaron $195.000 millones. Dado que $1 de ingresos arancelarios compensa solo 24 céntimos de pérdida de ingresos por impuestos sobre la renta y la nómina, los ingresos netos fueron solo de $90.000 millones. 300.000 millones de gastos frente a 90.000 millones de ingresos. Las matemáticas no cuadraban. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable publicó un informe. Pagar un dividendo de $2.000 cada año añadiría 6 billones al déficit en 10 años, el doble de lo que aportarían los aranceles en el mismo periodo. Los economistas advirtieron de que si todos los ingresos arancelarios se destinaban a dividendos, no quedaría dinero para reducir el déficit. Y eso es exactamente lo que prometió Trump. Estamos a punto de empezar a pagar nuestra enorme deuda de $37 billones. Pero los mercados ignoraron a los escépticos. Bitcoin se mantuvo por encima de los 103.000. Al día siguiente, el 10 de noviembre, subió a 105.000. La capitalización del mercado de criptomonedas creció un 4,5% de la noche a la mañana, superando los $3,5 billones. Hubo otras noticias que avivaron el entusiasmo. Michael Saylor, fundador de MicroStrategy y uno de los mayores tenedores corporativos de Bitcoin, publicó un críptico post. Mejor que siga así. Su empresa poseía 641.000 bitcoins por valor de $65.000 millones. La comunidad de criptomonedas lo interpretó como una indirecta. Saylor se disponía a comprar más, pero mientras todo el mundo estaba pendiente del bitcoin, pocos se fijaron en las otras noticias. El mismo día, el 9 de noviembre, varias publicaciones financieras importantes publicaron artículos sobre las stablecoins. Los datos eran públicos, pero poca gente les había prestado atención antes. Ahora,
Con el telón de fondo del anuncio de dividendos de Trump y las conversaciones sobre el alivio de la deuda, las cifras sonaban a nuevo. Tether, la empresa que emite la mayor stablecoin USDT, poseía 135.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Eso es más que Corea del Sur, Alemania y Australia. Tether ocupaba el 17º lugar entre todos los tenedores de deuda estadounidense del mundo. 17ª. Una empresa privada constituida en las Islas Caimán poseía más deuda estadounidense que países enteros. Y luego estaba Circle, el emisor de la segunda mayor stablecoin USDC. 45 a 55.000 millones en tesorerías. BlackRock con el fondo tokenizado VUEDL. Franklin Templeton con On-Chain US Government Money Fund. Unos 2.000 millones más. En total, unos 200.000 millones de dólares de deuda pública estadounidense están en manos de empresas de criptomonedas. Y esa cifra iba en aumento. En el primer trimestre del año 2025, Tether compró bonos del Tesoro por valor de 65.000 millones de dólares. Más de lo que hizo Canadá en todo el año 2024. Algunos analistas han empezado a preguntarse si podría haber algo de cierto en hablar de cancelación de la deuda mediante criptomonedas. No literalmente, por supuesto, pero algo está ocurriendo. Algo está cambiando. Y mientras la comunidad de criptomonedas celebraba el auge del Bitcoin y soñaba con dividendos de $2.000, pocos se planteaban una sencilla cuestión. ¿De dónde ha sacado Tether 135.000 millones de dólares? ¿Quién dio ese dinero? ¿A dónde han ido? Pero lo que descubrí a continuación me hizo comprobar mi propia criptocartera. Empecé con datos públicos. Es raro en el mundo de las criptodivisas, pero las empresas de stablecoin están obligadas a publicar informes de reservas, normalmente una vez al trimestre. Son auditados por empresas de auditoría. El informe de Tether correspondiente al cuarto trimestre de 2024 salió a la luz el 31 de enero de 2025. La cifra era impresionante: 113.000 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, inversiones directas e indirectas. Pero eso era solo el principio. En mayo, la empresa dio a conocer sus cifras del primer trimestre: 120.000 millones. En un trimestre, Tether compró bonos del Tesoro por valor de 65.000 millones de dólares. Eso es más de lo que Canadá, Taiwán o México compraron en todo el año 2024. Julio, 127.000 millones. Octubre cumple 135 años. Tether superó a Corea del Sur y ocupó el 17º lugar entre todos los tenedores de deuda pública estadounidense del mundo. Por encima de él solo se situaron las mayores economías del planeta y algunos centros financieros como las Islas Caimán y Luxemburgo, donde están registrados los fondos de cobertura. Pero Tether no es un país, es una empresa privada. Paolo Ardoino, consejero delegado de la empresa, publicaba regularmente posts en los que destacaba la importancia de estas cifras. Escribió que Tether apoya la influencia económica de Estados Unidos y desempeña un papel clave en el mantenimiento del dominio del dólar en el comercio mundial. 135.000 millones en bonos del Tesoro no son solo reservas, es un instrumento del poder financiero estadounidense. Sonaba patriótico, pero el patriotismo no explicaba una cosa sencilla: cómo funciona la mecánica. Cuando compras un token USDT por $1, ese dólar no se queda en una caja de seguridad. Tether lo coge y compra bonos del Tesoro estadounidense. En efecto, la empresa está haciendo un préstamo al gobierno de el gobierno paga intereses, en torno al 5% anual,
sobre 135.000 millones, eso supone unos 7.000 millones de dólares de beneficio al año. Recibes una ficha. Un USDT equivale a $1. En teoría, puedes canjearlo en cualquier momento. El gobierno se lleva el mérito. Tether se lleva los intereses. Y tú tienes la comodidad. Esencialmente, cuando usted tiene el USDT, usted está sosteniendo el dólar. Casi. La diferencia es que tu dólar funciona. Financia al gobierno de EE.U. Solo que el interés de ese trabajo no va a ti. No es ni bueno ni malo. Es solo la mecánica del sistema. Pero Tether no estaba solo. Circle, la empresa que emite la segunda mayor stablecoin USDC, poseía entre 45 y 55.000 millones en tesorería. La capitalización bursátil de USDC creció en 19.000 millones en 2024. Circle se posicionó como una alternativa más transparente y regulada a Tether. Luego hubo fondos de bonos del tesoro tokenizados. BlackRock lanzó Build Fund, un fondo del mercado monetario tokenizado. Franklin Templeton creó el On-Chain US Government Money Fund. Ondo Finance ofreció productos similares. La capitalización total de estos fondos rondaba los 2.000 millones de dólares. Era una cifra pequeña en comparación con las stablecoins, pero la tendencia era evidente. Los gigantes financieros tradicionales también estaban entrando en el juego. En total, las empresas stablecoin y los fondos tokenizados poseían unos 200.000 millones de dólares de deuda pública estadounidense. 200.000 millones. En comparación, es más que Alemania, Australia y los EAU juntos. Es más que el PIB anual de Grecia o Portugal. Y esos 200.000 millones no procedían de los gobiernos. Vino de la gente común, de comerciantes de criptodivisas, de empresas que utilizan stablecoins para transferencias internacionales, de quienes almacenaban dólares digitalmente, sin saber que en realidad estaban financiando al gobierno de Estados Unidos. Cada tenedor de USDT o USDC es un acreedor involuntario de el volumen de transacciones de stablecoin superó los 4 billones de dólares en 2024, más que Visa. Las stablecoins se han convertido en uno de los mayores instrumentos de pago del mundo, y casi la mitad de esa cantidad, unos 170.000 millones, estaba respaldada por deuda pública estadounidense. Miré las cifras y me di cuenta, no es una estafa. Todos los informes son de dominio público. Todas las cifras están auditadas. Todos los mecanismos se describen en los libros blancos de las empresas. Pero eso hizo que la imagen fuera aún más inquietante. El sistema funcionó a la perfección. Millones de personas de todo el mundo financiaron voluntariamente la deuda pública estadounidense, recibiendo a cambio la comodidad de unas transferencias rápidas. Los emisores ganaron miles de millones. El gobierno obtuvo crédito barato. Todo el mundo estaba contento. Pero hubo un detalle que descubrí más adelante. El 18 de julio de 2025 tuvo lugar un acontecimiento que transformó este sistema de fenómeno de mercado en política oficial de Estado. Y lo que aprendí sobre este acontecimiento cambió todo el panorama. 18 de julio de 2025, viernes, Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor del proyecto de ley S. 1582. 308 votos a favor, 122 en contra. Demócratas y republicanos juntos. En una época en la que el Congreso ni siquiera puede ponerse de acuerdo sobre un presupuesto, semejante unanimidad era rara. Al día siguiente, el 19 de julio, el presidente Trump firmó la ley. Título oficial: Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act. Acrónimo: Genius Act.
Ley de Orientación y Establecimiento de la Innovación Nacional para las Monedas Estables de EU. Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act. La primera ley federal que regula las stablecoins en la historia del país. El Senado lo aprobó el 17 de junio. 68 a favor, 30 en contra. 51 republicanos y 17 demócratas. La Cámara de Representantes aprobó la versión del Senado sin enmiendas. Un raro caso en el que ambas cámaras estuvieron de acuerdo la primera vez. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la ley de transformadora para el sector financiero. El presidente de la SEC, Paul Atkins, afirmó que las stablecoins desempeñarán un papel importante en el sector de valores. El contralor de la moneda, Jonathan Gould, dijo que la ley ampliará la autoridad de su agencia y abrirá un nuevo capítulo en los servicios financieros. Todo el mundo elogiaba. Todo el mundo me apoyó. Pero, ¿qué decía realmente esta ley? La idea principal era sencilla: legalizar las stablecoins como instrumento financiero oficial. Antes de eso, existían en una zona gris. Formalmente no estaban prohibidas, pero tampoco reguladas. Ahora había normas claras. La ley introdujo el concepto de emisor de stablecoins de pago permitido. Para emitir stablecoins en EU era necesaria una autorización reglamentaria. 3 vías: a través de la Oficina del Interventor de la Moneda, Office of the Comptroller of the Currency, para empresas no bancarias, a través de una filial bancaria o a través del Estado, si el volumen de emisión es inferior a $10.000 millones. Requisito clave: las reservas son 1 a 1. Por cada ficha emitida, $1 de garantía. Pero no todas las disposiciones eran adecuadas. La ley solo permitía activos de bajo riesgo: efectivo, depósitos en bancos asegurados, bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, operaciones repo con bonos del Tesoro, fondos del mercado monetario con valores del Estado y reservas en el Banco Central. De hecho, la ley hizo de los bonos del Tesoro una parte obligatoria del sistema stablecoin, mientras que antes Tether podía teóricamente mantener reservas en cualquier cosa: oro, bonos corporativos, bienes inmuebles. Ahora la elección se ha reducido. ¿Quieres trabajar en EE.U? Compra bonos del Tesoro. La ley también exigía la publicación mensual de la composición de las reservas, informes trimestrales auditados y estados financieros anuales para los emisores de más de $50.000 millones. Transparencia, fiabilidad, estabilidad. Sonaba razonable, pero había un detalle. La ley prohíbe a los emisores pagar intereses o cualquier rendimiento a los titulares de stablecoins. Una prohibición absoluta. Sin intereses, ningún rendimiento, nada de nada. Fue un momento crítico que muchos pasaron por alto. Imagínese, Tether posee $135.000 millones en bonos del Tesoro estadounidense. El tipo de interés es de alrededor del 5% anual. Eso supone entre $6.500 y $7.000 millones de ingresos al año. En 2024, Tether obtuvo $13.000 millones de beneficio neto. Un récord, más que muchos bancos. Y los titulares de USDT obtuvieron 0. Cuando compras USDT, en realidad estás dando dinero a Tether, que se lo presta al gobierno de Estados Unidos. El gobierno paga intereses, Tether se queda con esos intereses, y tú solo obtienes la comodidad de poder transferir rápidamente dólares entre intercambios. Tienes el USDT, tienes el dólar, más o menos lo mismo. La única diferencia es que tu dólar está trabajando, financiando la deuda nacional, pero el interés de ese trabajo no va a ti. La ley ha formalizado este sistema. Además, la ley Genius excluía las stablecoins de la definición de valor
de la legislación federal, de la definición de mercancía de la Ley de Intercambio de Mercancías y de la definición de sociedad de inversión. Las stablecoins se convirtieron en una categoría aparte. Ni dinero, ni valores, ni materias primas, algo propio. Esto daba a los emisores enormes ventajas. No estaban sujetos a la regulación bancaria. No tenían que cumplir requisitos de capital como los bancos convencionales. Podían operar con restricciones mínimas, obteniendo miles de millones de beneficios. La ley también da prioridad a los titulares de stablecoin en caso de quiebra del emisor. Si la empresa quiebra, los poseedores de tokens recibirán su dinero primero, antes que otros acreedores. Los activos de reserva no se incluirán en la masa de la quiebra. Están protegidos. Suena a protección del consumidor. Pero hay un giro. Si un gran emisor como Tether se hunde, tendrá que vender 135.000 millones de bonos del tesoro para devolver el dinero a sus tenedores. Venta masiva. Venta masiva. Esto podría hundir todo el mercado de bonos del tesoro. Los expertos recordaron la historia. En 2008, los fondos del mercado monetario se enfrentaron al pánico. Los inversores empezaron a retirar dinero en masa. Los fondos empezaron a vender activos. El mercado de préstamos a corto plazo se congeló. La Reserva Federal tuvo que intervenir e inyectar cientos de miles de millones de liquidez. En 2020 volvió a ocurrir lo mismo. Pandemia, pánico, retiradas masivas de fondos del mercado monetario. De nuevo, intervención de emergencia de la Fed. Las stablecoins ocupaban ahora el mismo nicho. Instrumentos a corto plazo con gran liquidez. Pero, a diferencia de los fondos del mercado monetario, las stablecoins no estaban bajo el control total de los reguladores. Los analistas de la Fundación Roscongress advierten: la legalización de las stablecoins crea un sistema paralelo de circulación de dinero con una capacidad limitada de los reguladores para controlar los flujos de liquidez. Pero hubo otra legislación que se aprobó casi simultáneamente. Ley contra el Estado de Vigilancia de los Bancos Centrales. HR 1919. La Ley Anti-Estado de Vigilancia de la Moneda Digital de los Bancos Centrales. La Cámara de Representantes la aprobó en julio de 2025. La ley prohibía a la Reserva Federal emitir dólares digitales directamente al público. La lógica era sencilla: permitir a las empresas privadas emitir stablecoins, pero prohibir al gobierno emitir su propia moneda digital. ¿Por qué? Oficialmente, protección de la privacidad. El dólar digital de la Fed daría al gobierno la capacidad de rastrear cada transacción de cada ciudadano. Monitoreo financiero completo. Muchos republicanos lo llamaron una amenaza a la libertad. Pero había otro aspecto. Si la Reserva Federal emitiera un dólar digital, entraría en competencia directa con las stablecoins. ¿Por qué tener USDT cuando se puede tener un dólar digital real emitido por un banco central? La prohibición de las CBDC protegía el modelo de negocio de las empresas privadas de stablecoin. Miré este cuadro y lo comprendí. El 18 de julio de 2025 no solo se aprobó una ley. Era la institucionalización de un nuevo sistema financiero. Las stablecoins recibieron estatus oficial. Los bonos del tesoro se convirtieron en garantía obligatoria. Los emisores obtuvieron el derecho a ganar miles de millones en intereses sin compartirlos con los titulares de los tokens. El Estado obtuvo la prohibición de competir con su propia moneda digital. El sistema estaba establecido, legalmente, públicamente, con el apoyo de ambos partidos. Pero la pregunta seguía siendo: ¿quién lanzó la narrativa de la cancelación de la deuda a través de las criptomonedas? ¿De dónde surgió la idea que hizo estallar a la criptocomunidad el 9 de noviembre?
Y lo que descubrí a continuación fue que la historia no empezó en Washington. Empezó al otro lado del mundo, el lugar donde la geopolítica se encuentra con las finanzas. Y el hombre que pronunció las palabras clave no era estadounidense. Septiembre de 2025. Vladivostok. Foro Económico Oriental. Una de las mesas redondas contó con Anton Kobiakov, asesor económico del presidente de Rusia. El tema era amplio: finanzas mundiales, geopolítica y futuro de los sistemas monetarios. Kobiakov pronunció una frase que se hizo viral en los medios financieros de todo el mundo en pocas horas. Afirmó que Estados Unidos está preparando un plan para condonar 35 billones de dólares de deuda pública a través de criptodivisas. Según él, Washington está intentando reescribir las reglas de los mercados del oro y las criptodivisas. El plan es simple: transferir parte de la deuda a stablecoins y luego devaluar estos pasivos a través de la inflación, trasladando los costes a todo el mundo. Kobiakov lo llamó un viejo mecanismo de inflación en un nuevo paquete. Repartir los costes de la devaluación entre millones de titulares de stablecoin de todo el mundo. Utilizar empresas privadas como emisores para crear la apariencia de neutralidad y luego empezar de cero. Advirtió de que el mundo podría encontrarse en una criptonube, en la que el dólar pierda su dominio y la estabilidad financiera se convierta en una ilusión. La declaración llegó a Reuters, Bloomberg y Al Jazeera. En 24 horas, cientos de publicaciones escribían sobre ello. La comunidad de criptomonedas estalló. Foros, canales de Telegram, Twitter, en todas partes discutían una cosa. ¿Significa esto que la cancelación de la deuda a través de cripto no es una teoría conspirativa, sino un plan real? Por supuesto, el Washington oficial no hizo ningún comentario sobre las palabras del asesor ruso, pero el silencio no hizo sino avivar el interés. Y ahí es donde entran en juego los influencers. Balaji Srinivasan, exdirector técnico de Coinbase, empresario e inversor con casi 1 millón de suscriptores, publicó una serie de posts. Escribió que la deuda nacional de Estados Unidos ha crecido un 25% desde 2020 y ahora asciende a 34 billones y medio. El gobierno gasta más de lo que ingresa. La deuda crece exponencialmente. Srinivasan advirtió: un Estado financieramente desesperado podría recurrir a medidas agresivas. Confiscación de activos, como ya ha ocurrido antes en la historia. Puso ejemplos: el oro en Estados Unidos en 33, las cuentas bancarias en Chipre en 2013, los activos de los oligarcas en Europa después de 2022. Su conclusión: el Bitcoin es el único activo que el Estado no puede confiscar. Descentralizado, fuera del control de las autoridades. Compra Bitcoin, oro, plata, protéjase. Robert Kiyosaki, autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre, publicaba regularmente artículos sobre el inminente colapso del dólar. Estados Unidos está en bancarrota. La deuda es insostenible. La única salvación son los activos duros: Bitcoin, oro, plata, bienes inmuebles. Calificaba el dinero fiduciario de dinero falso y pedía que fuera desechado. Anthony Pompliano siguió torciendo su línea. Tras el anuncio de dividendos de Trump, escribió: si el presidente efectivamente reparte $2.000 en ingresos por aranceles, la historia mirará a los alarmistas de abril como tontos. Los aranceles no destruirán la economía, la fortalecerán. Los estímulos no causarán inflación si se aplican correctamente. Michael Saylor, cuya empresa MicroStrategy poseía 641.000 bitcoins por valor de $65.000 millones, escribió con frases crípticas: mejor seguir adelante.
El mercado lo interpretó como una señal. Saylor se disponía a comprar más. Y si Saylor está comprando, significa que ve algo que los demás no ven. El analista Lark Davis comparó la situación actual con la del año 2020. Entonces, el estímulo de $1.200 desencadenó un crecimiento del Bitcoin del 50% en 5 semanas y del 900% en un año. Davis no prometió que se repitiera, pero insinuó que no había que ignorar los nuevos incentivos. Kashif Raza advirtió de un tsunami de inflación. Si el gobierno reparte $400.000 millones en dividendos, provocará inevitablemente una subida de los precios. Bitcoin es la mejor cobertura contra la depreciación del dinero. Cada influencer habló con sus propias palabras, pero la conclusión era la misma. El sistema de dinero fiduciario está a punto de estallar. La deuda es insostenible. Los gobiernos buscan desesperadamente una salida. Las criptomonedas forman parte del plan de las autoridades o son una vía de escape a sus acciones. En cualquier caso, cómprelo. Nadie explicó la mecánica. Nadie mostró los cálculos. Todo el mundo hablaba de miedos, esperanzas, riesgos. Las emociones sustituyeron al análisis. Es importante darse cuenta de que no se trataba de un engaño malintencionado. Srinivasan, Kiyosaki, Pompliano creían de verdad lo que decían. Veían los riesgos del sistema financiero tradicional. Realmente veían las criptomonedas como una alternativa. Actuaron por convicción, pero el resultado fue el mismo. Millones de personas escucharon sus palabras, creyeron, compraron criptomonedas e hicieron subir los precios, creando demanda. Y la demanda creó la oferta. Más stablecoins, más reservas en bonos del tesoro, más financiación para la deuda pública estadounidense. El círculo se cerraba. Kobiakov lanzó la narrativa. Las personas influyentes la reforzaron. Las masas lo creyeron. El capital se volcó en las criptomonedas. Las empresas de stablecoin compraron más bonos del tesoro. El gobierno obtuvo aún más crédito barato. Me di cuenta. La discusión no era sobre si era un engaño o la verdad. La discusión era sobre quién controla la citación. Mientras todo el mundo miraba a Trump, Tether y los criptoinfluenciadores, pocos se fijaron en una imagen diferente. Una global. Porque mientras Estados Unidos legalizaba las stablecoins, al otro lado del mundo, otros dos imperios preparaban sus movimientos. Y lo que descubrí a continuación me reveló que no se trataba de una estafa estadounidense. Era una partida de ajedrez mundial por el control del futuro del dinero. Mientras la comunidad de criptomonedas discutía la declaración de Trump y las teorías sobre el alivio de la deuda, un juego muy diferente se desarrollaba al otro lado del planeta. El 18 de julio, mientras Trump firmaba la ley Genius, se celebraba en Pekín una reunión a puerta cerrada del Banco Popular de China. El tema: el yuan digital y la estrategia para contrarrestar las dólar stablecoins. A estas alturas, el ECNOI, el yuan digital, era el mayor proyecto piloto de CBDC del mundo. Cientos de millones de usuarios. Integración con sistemas de pago. Anonimato gestionado. El gobierno ve todas las transacciones, pero promete no abusar. Pero había un problema. La gente temía el control total. Un yuan digital gestionado por un banco central significaba la total transparencia de todos los pagos al gobierno. Esto asustaba no solo a los chinos, sino también a los posibles usuarios extranjeros. Y entonces China vio una solución en el planteamiento estadounidense. Stablecoins. Empresas privadas emiten tokens vinculados a la moneda nacional, formalmente independientes del Estado, pero bajo su control a través de la regulación. En otoño de 2025 ya habían surgido las primeras señales.
Pekín estaba considerando permitir las stablecoins denominadas en yuanes, no en lugar del ECNY, sino como complemento. Para el comercio internacional, para quienes no desean el control directo del Estado. Si Estados Unidos utiliza el USDT y el USDC para exportar el dólar a todo el mundo, ¿por qué China no puede hacer lo mismo con el yuan? En Europa, la reacción fue diferente. El Banco Central Europeo lleva trabajando en el euro digital desde el año 2020. Lentamente, con cautela, con consultas interminables. En el año 2025, el proyecto seguía en preparación. Pero la legalización de las stablecoins en Estados Unidos ha obligado a los europeos a acelerar. Bruselas ha empezado a hablar de la amenaza de una dolarización por la puerta de atrás. Si USDT y USDC se convierten en el principal medio de pago en Europa, socavará la soberanía monetaria. El BCE perdería el control sobre la oferta monetaria. MiCAR, regulación de los mercados de criptoactivos, entró en vigor en junio de 2024. Regulación estricta de los criptoactivos, elevados requisitos de capital, estrictas normas de divulgación, restricciones en los volúmenes de emisión para emisores de fuera de la UE. El objetivo era claro: proteger el mercado financiero europeo de las stablecoins externas, preparar el terreno para un euro digital. 3 imperios, 3 estrategias. Un objetivo: el control. EE.U ha elegido el camino de las stablecoins privadas. Legalizar, regular, pero no emitir una moneda digital gubernamental. Deja que Tether y Circle hagan el trabajo de exportar el dólar. El gobierno obtiene financiación barata a través de los tesoros públicos. Las empresas ganan miles de millones. Y técnicamente todo parece un mercado libre. China ha elegido una vía híbrida. Yuan digital bajo control estatal total para el mercado nacional. Yuan en monedas estables para el comercio internacional. 2 herramientas, un objetivo: desbancar al dólar de la posición de principal moneda de reserva. Europa intentó defenderse. El euro digital como alternativa tanto a los CBDC como a las stablecoins. Regulación estricta para los agentes externos. El BCE mantiene el control de la política monetaria. ¿Cuál es el resultado? La fragmentación. El panorama mundial de los pagos digitales se ha dividido según criterios geopolíticos. La zona estadounidense, con stablecoins denominadas en dólares. La zona china, con el yuan digital y las stablecoins denominadas en yuanes. La zona europea con el euro digital y controles estrictos. El Banco de Pagos Internacionales intentó tender puentes. Proyecto Agora. Plataforma para liquidaciones interbancarias mediante depósitos tokenizados. Proyecto CEDAR. Experimentos con pagos CBDC transfronterizos. Pero los puentes tecnológicos no resolvieron las contradicciones políticas. El volumen de transacciones de stablecoin superó los 4 billones de dólares en 2024. Más que Visa, casi la mitad de los inversores institucionales del mundo han utilizado stablecoins para pagos y operaciones. Quien controle estos flujos controlará el futuro de las finanzas mundiales. Miré esta imagen y me di cuenta. Nadie iba a condonar la deuda. Todos luchaban por el control de una nueva forma de dinero. El dinero digital no es un sustituto del viejo sistema. Es un campo de batalla entre imperios. Pero mientras los 3 gigantes se disputaban el futuro, me di cuenta de lo más importante. La disputa no era sobre tecnología. Se trataba de quién pagaría la transición a un nuevo sistema. Y la respuesta a esa pregunta era más sencilla de lo que pensaba. Volvamos al principio. 9 de noviembre. Declaración de Trump. Explosión del mercado de criptomonedas. Los canales de Telegram se llenan de gritos.
La deuda nacional se condonará a través de cripto. Todas las piezas del rompecabezas encajan ahora. La deuda de Estados Unidos asciende a 37 billones de dólares. Una cifra inimaginable. Si pusiéramos 37 billones de billetes de $1 en una línea, se extendería hasta la luna y volvería 42 veces. Esta deuda no desaparecerá. No se puede cancelar. No se puede borrar con solo pulsar un botón. Pero se puede cambiar. Cambiar la forma. Cambiar los acreedores. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La deuda pública estadounidense solía estar en manos de países: China, Japón, Gran Bretaña, bancos centrales, fondos de pensiones, grandes inversores institucionales. Todos ellos sabían lo que hacían. Todos compraron a sabiendas bonos del tesoro. Ahora el panorama ha cambiado. Tether tiene 135.000 millones. Circle tiene 50. BlackRock, Franklin Templeton, algunos miles de millones más. En total, unos 200.000 millones de dólares de deuda pública están en manos de criptoempresas. ¿De dónde han sacado el dinero? De ti, de mí, de los millones de personas de todo el mundo que compran USDT o USDC para operar en criptointercambios, para transferir dólares rápidamente sin bancos, para almacenar moneda estable en un monedero digital. Cada vez que compras USDT por $1, ese dólar no se queda en la caja fuerte. Tether lo coge y compra un bono del Tesoro estadounidense. De hecho, concede un préstamo al gobierno estadounidense. El gobierno paga un 5% de interés anual. Tether se lleva ese interés para sí. 7.000 millones de beneficio al año. Te dan una ficha, conveniencia, liquidez, posibilidad de negociar rápidamente, pero también te conviertes en acreedor del gobierno estadounidense, sin saberlo, pero un acreedor. Y no es una estafa, es un sistema legal, consagrado en la ley Genius. Todos los informes son públicos, todos los mecanismos son transparentes, todo es legal, pero eso no cambia la cuestión. Previsión de mercado. La capitalización de stablecoin pasará de 270.000 millones en el año 2025 a 2 billones en el año 2028. Si se mantiene la actual estructura de reservas, y eso es lo que exige la ley Genius, las criptomonedas privadas poseerán alrededor de $1,5 billones en tesorerías. $1,5 billones. Eso es más que toda la deuda de Estados Unidos con China y Japón juntas. La deuda no desaparece. Cambia de manos de gobiernos y bancos centrales a manos de empresas privadas. De las manos de inversores conscientes a las carteras de millones de personas que solo querían comprar Bitcoin en la bolsa. Pero este sistema tiene un coste. El riesgo se denomina venta relámpago. La historia conoce ejemplos. 2008. La crisis de los fondos del mercado monetario. Los inversores empezaron a retirar dinero en masa. Los fondos empezaron a vender bonos del tesoro y bonos corporativos para recuperar su dinero. El mercado de préstamos a corto plazo se cerró. La Reserva Federal tuvo que inyectar cientos de miles de millones de liquidez para evitar el colapso. El año 2020 se repite. Pandemia, pánico, retirada masiva de fondos del mercado monetario, intervención de emergencia de la Fed de nuevo. Las stablecoins ocupan ahora el mismo nicho. Instrumentos a corto plazo con la promesa de liquidez instantánea. Pero si un emisor importante se desploma, y las criptomonedas tienen un historial de desplomes, piénsese en Terra USDC en 2022, o en el pánico en torno a USDC tras la quiebra de Silicon Valley Bank, tendrá que vender urgentemente cientos de miles de millones de títulos del tesoro. 135.000 millones en el mercado a la vez. No es solo una liquidación, es un tsunami,
Los precios de los bonos caerán. Los rendimientos se dispararán. El coste del servicio de la deuda para el gobierno aumentará. Los bancos, fondos de pensiones y compañías de seguros que también poseen bonos del Tesoro sufrirán pérdidas. Riesgo sistémico. Los reguladores lo entienden. Por eso la ley Genius dio a los titulares de stablecoin prioridad en caso de quiebra. Las reservas están protegidas. Pero la protección solo funciona si las cosas suceden de forma organizada. En caso de pánico, el orden es lo primero que desaparece. Observé este sistema y me di cuenta. Esto no es una conspiración. No es el plan de un hombre. Esto es evolución. El sistema financiero se adapta. El dólar busca nuevas formas. La deuda nacional busca nuevos acreedores. Las empresas privadas encuentran la forma de ganar miles de millones en intermediación. Todos actúan racionalmente. Tether maximiza los beneficios. El gobierno obtiene financiación barata. Los usuarios obtienen comodidad. Nadie quiere derrumbarse. Nadie planea hacer trampas. Pero el sistema está preparado para que tú corras el riesgo. No Tether. No el gobierno. Usted. Cuando tienes USDT, tienes una promesa. Una promesa de que Tether cambiará el token por dólares en cualquier momento. Una promesa de que los tesoros son líquidos. Una promesa de que el sistema es estable. Pero las promesas solo funcionan mientras todos las crean. La cancelación de la deuda mediante criptomonedas es un mito. Nadie va a condonar 37 billones. La historia no es sobre la cancelación. La historia es sobre 37 billones cambiando de manos. La deuda solía estar en manos de gobiernos y bancos. Ahora está en manos de millones de personas de todo el mundo, en sus criptocarteras sin ni siquiera saberlo. No es una estafa. Es una evolución. Pero en esta evolución, tú no eres el depredador. Eres la presa. Comencé esta investigación con una simple pregunta. ¿Pueden cancelarse 37 billones de dólares de deuda mediante criptodivisas? La respuesta es no. No se puede. Pero encontré algo más importante. Anton Kobiakov, de Vladivostok, lanzó una narrativa sobre la cancelación a través de criptomonedas. Las personas influyentes se hicieron eco. Millones de personas lo creyeron. El capital inundó el cripto. El sistema obtuvo aún más financiación. Y mientras Estados Unidos legalizaba las stablecoins, China preparaba alternativas en yuanes y Europa se defendía con el euro digital. 3 imperios se disputan el control del futuro del dinero. Pero eso no es lo que importa. Todo depende de quién pague. Cada vez que compras USDT o USDC, te conviertes en acreedor del gobierno estadounidense. Tu dinero financia la deuda nacional. Los emisores ganan miles de millones en intereses. El gobierno obtiene crédito barato. Y usted obtiene comodidad. Pero la comodidad tiene un precio. Si el sistema falla, tú corres el riesgo. Esto no es ni bueno ni malo. Es la realidad. Pero saberlo es mejor que no saberlo. Y tradicionalmente, como siempre, su señor Dark Web.